Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio de FTACUM AC, Prevención y Posvención del Suicidio. Me presento acá, les había comentado que íbamos a tener un tema interesante. Seguimos en pandemia, seguimos buscando soluciones a las situaciones que la misma pandemia nos genera. Y el día de hoy vamos a hablar sobre suicidio, depresión, la siguiente pandemia. Podemos decir que puede venir una situación que no vamos a poder controlar y que si ahorita ya llevamos un número elevado de personas que han fallecido por el COVID, la pregunta sobre la salud mental y la pregunta sobre la salud emocional es, ¿tendremos la capacidad en el sector salud? ¿Tendremos la capacidad de la iniciativa privada? ¿Tendremos la capacidad en casa, en tu casa, en todos, en nuestros hogares, de tener la capacidad de contener lo que se nos viene? ¿Podemos entender y atender la situación que se puede generar y degenerar a partir de la pandemia? Especialistas nos han dicho, especialistas hemos mencionado que el suicidio, si bien no tiene una relación directa con el COVID, que ahorita lo vamos a desarrollar, pero me interesaría que quedara muy claro que nosotros en FTACUM AC y el Instituto ECAC, primero que nada, para nosotros la prevención, la intervención y la posvención suicidológica, quiero que quede muy claro, es lo que hacemos. Tenemos 10 años trabajando para ustedes, con ustedes, desde ustedes y sobre todo especializándonos en los sobrevivientes. De ahí nuestros grupos de atención, nuestros grupos de intervención y que si bien los acompañamos, también les generamos, considero, una mejora en sus procesos psicoterapéuticos, acompañamientos desde el duelo, desde la tanatología y desde la suicidología. No quisiera iniciar el tema sin antes agradecer. Recuerden que tuvimos nuestra semana de prevención del suicidio y la verdad es que es muy importante el poderle decir solamente gracias. Estamos muy agradecidos con los medios de comunicación, con la gente que nos siguió toda la semana. Y no podemos quedarnos en la algarabía de esta semana, sino en el compromiso, en la praxis suicidológica que nosotros como institución queremos disminuir. Tenemos objetivos a largo plazo y esto es impactar en la tasa de suicidios, disminuirla, el tener frente común con otras asociaciones, organizaciones, el vincularnos de manera afectiva y efectiva para poder impactar en el ser y en el quehacer de las personas en crisis suicida. En esta semana aprendimos muchas cosas, y entre ellas que las alianzas, entre ellas que la sensibilidad con la que hemos estado trabajando en FTACUM AC ha sido vital para que tengamos 0 suicidios desde que entran a nuestra institución, y de lo cual me siento muy orgulloso encabezando estos proyectos. Y al mismo tiempo hemos generado una estrategia que para nosotros tenemos 10 años haciéndola, que es la formación y el acompañamiento. Los quiero invitar a que se sumen al esfuerzo de los diplomados tanto en suicidología como en tanatología, en praxis tanatológica, suicidológica, que son los diplomados que vamos a aperturar este año y que este 2 de octubre iniciamos nuestros diplomados en tanatología y suicidología. Muchas gracias por la confianza. Y estoy consciente de que su confianza está basada en que ustedes quieren diplomados de calidad y de calidez, con orientación social, inspirados en un espíritu que es de solidaridad, de ser integrales y por supuesto pues un alto nivel académico, y esto es algo que nos caracteriza a cada uno de nosotros. Agradecemos a la Universidad Intercontinental, que siempre ha sido, yo como exalumno, como excolaborador, como extrabajador de la universidad, sé que lo ha logrado y logrará cosas maravillosas, que nos dé la oportunidad de vincularnos con ellos y desde ellos para presentarles estos diplomados. Gracias a la WIC, de verdad. El 10 de septiembre pasado, el gobierno del país presentó un plan nacional de prevención del suicidio. Nos dio mucho gusto saber que en FTACUM AC y el Instituto ECAC
Los 20 puntos que yo pude considerar, hoy vamos a hablar sobre este tema de suicidio y depresión, no se desesperen, pero no quiero dejar de decir que estamos en la ruta correcta, que el derrotero ha sido correcto, que los resultados han estado ahí y por eso es importante el hecho de empezar a... Yo quisiera que, ahorita me están llegando mensajes de la página de Carlos Valencia, suicidólogo, en donde les dije que iba a hacer la transmisión de este en vivo, pero obviamente aquí somos más gente, llegamos a más personas. Si alguien conoce que me siga en Carlos Valencia, suicidólogo, mira, lo están transmitiendo desde prevención y posvención del suicidio. Ojalá que ya esté ahí la notificación para que ustedes puedan entrar al tema. También estoy haciendo un poquito de paréntesis para que la gente que me pidió en redes sociales y en nuestro sitio web, que por favor visítenlo. Ya saben, www.ftacum.org/, y ahí estamos. Ahí van a ver nuestras agendas, van a ver nuestros temas, van a ver la invitación que hacemos a los diplomados, tenemos nuestros textos, nuestro blog, tenemos nuestro chat en vivo. Es decir, creo que el Plan Nacional, que esperábamos una ley nacional de prevención del suicidio, para serle honestos, como suicidólogo aspiramos, pero también sumamos a este plan, y desde FETACUM, Instituto AC, Instituto ECAC, pues siempre estamos tratando de sentirnos capacitados, formados, especializados y comprometidos con el trabajo de la prevención del suicidio en México. Esto para nosotros es vital, importante. Pues vamos ahora, hay un texto, me están preguntando si no hay transmisión en vivo. Bueno, pues sí, es aquí por FETACUM AC. Y de todas maneras, bueno, voy a subirlo aquí a Carlos Valencia, suicidólogo, terminándolo. Pero leí un texto del doctor Rocamora Bonilla. Él es un psicoanalista y es un psiquiatra, y entre otras especialidades. Y hace tiempo que lo leía, ya tiene años, y se me hizo interesante cómo la visión del que acompaña, nosotros como acompañantes terapéuticos, psicoterapéuticos, a veces tenemos una cierta sensibilidad que por supuesto se desarrolla con el tiempo, con el ir acompañando, y de pronto vemos que esta experiencia de acompañamiento terapéutico, psicoterapéutico, el acompañamiento en emociones, en la dirección espiritual, la dirección de cualquier tipo de camino con otras personas, en parte es caminar también desde el sufrimiento. Y creo que no la hemos pasado bien en esta pandemia. A veces el discernir es el descifrar jeroglíficos a las personas, el ver cómo llegan dentro del sufrimiento. No se ven los rostros y el corazón de manera evidente, sino hay que buscar el significado del síntoma, de esta enfermedad. Es un caminar en un laberinto de emociones, de sensaciones. El saber acompañar, el sentirse acompañado, es saber hablar de las emociones. Es buscar entre todo y a toda costa una salida y una entrada sana, una salida a este proceso tóxico emocional y una entrada a este proceso de asepsia emocional, esta sanidad, este ser sano. Vamos a empezar hablando un poco sobre la conducta suicida, es decir, ¿qué es la conducta suicida? ¿Por qué en FETACUM, Instituto ECAC, y su servidor y al equipo de trabajo nos interesa primero definir qué es la conducta suicida? Porque si no sabemos a qué fenómeno social, cultural, de salud nos estamos enfrentando, pues entonces difícilmente nos podemos sentar y decir que somos especialistas en prevención de suicidio. Entonces es una conducta que no pasa desapercibida en el entorno. Nosotros lo vimos ahora en este 10 de septiembre, lo vimos como la gente empezó a preguntar y empezó a darse cuenta, gente de los grupos de WhatsApp que tengo de los talleres, empezaron a ver, ¿no? Empezaron a ver, sí, es un problema que nosotros no habíamos visto, es un problema que para nosotros pensábamos que nunca nos iba a pasar. Como la mayoría de los problemas a nivel emocional, solamente a lo mejor volteamos a verlos hasta que nos está pasando. Y yo creo que es algo que debemos dejar atrás, ser invisibles, este no querer verlo, no querer escucharlo, como esta falencia de los sentidos, ¿no? Entonces, bueno, acá es importante el hecho de empezar a hablar sobre qué es una conducta que no pasa desapercibida. Nosotros tenemos un estado
y en este caso una ciudad, un saludo a Claudia, en Mérida, que es nuestro referente, de nuestra punta de lanza sobre nuestro ejercicio del observatorio, y de verdad no pasa desapercibida todo el entorno social. A veces, y no digo todos, porque tuve un buen contacto con medios en esta semana y me di cuenta de que algunos están súper comprometidos con la prevención del suicidio. En verdad, les preocupaba y no era un cliché, no era una actuación. Hubo profesionales de la comunicación en esta semana, yo diría que todos, pero sé también que si hay recomendaciones por parte de la ONU o por parte de ciertos organismos internacionales para comunicar el suicidio, pues obviamente porque hay alguien que no lo hace o no lo hace de manera correcta. Entonces yo creo que ese es uno de los elementos que el Plan Nacional para Prevención del Suicidio tocó, ¿verdad? La forma correcta de comunicar el suicidio es algo importante. Siempre se tiene una carga de pesar, de desesperanza, incluso de misterio en la conducta suicida. Siempre quedará en el aire una pregunta sin respuesta posible. ¿Por qué se suicidó? Siempre se cuestiona al sujeto, al actor y también al entorno. Pues, ¿qué hicieron mal? ¿Qué está pasando? La conducta suicida es personal e intransferible, pero también es vinculante. Al ser vinculante, la conducta suicida invade todas las dimensiones de la persona humana y también familiares y a los prójimos, a los próximos. La conducta suicida no es o no tiene una respuesta concreta de un acontecimiento específico, sino una respuesta a una situación adversa, como esta que estamos pasando. O que el sujeto vive como tal en una visión de túnel y por esto la única posibilidad de liberarse de la angustia es la muerte. Podemos afirmar que la conducta suicida abarca un amplio espectro que va desde la simple fantasía puntual de la muerte, una ideación suicida. Recuerden nuestro suicidómetro que hemos publicado, lo vamos a seguir publicando. Es decir, desde la idea de muerte, ideación suicida, decisiones firmes de morir, intento autolesión, amenaza, el intento frustrado y suicidio consumado. Y el círculo, lamentablemente, se completa con la elaboración de la posvención suicidológica, de la cual nosotros consideramos que somos especialistas. La conducta suicida, entonces, es una vivencia compleja, con dimensiones diversas. Psicológica, psiquiátrica, emocional, existencial, fenomenológica, espiritual. La persona que piensa en el suicidio puede estar inmersa en alguna de estas cuestiones. ¿Mi vida tiene sentido? ¿Sirvo para algo? ¿Podré soportar este inmenso sufrimiento? ¿Para qué seguir haciendo sufrir a mi familia? Y también en el entorno, familia, amigos, compañeros, pareja, se puede preguntar, ¿por qué me hizo esto? ¿Podría haberlo evitado? ¿Yo pude haber hecho algo? ¿Qué pensarán mis vecinos de mí? ¿Qué tipo de madre, qué tipo de padre soy? ¿Mi familia está maldita? Entonces, después de este suicidio, ¿a qué le juego, no? ¿De qué pinto? ¿De qué voy en esta vida, no? Si a lo que había venido no está, ya no quiso estar, pues ¿yo qué hago aquí? Pues yo creo que por ahí debemos empezar a trabajar. La conducta suicida siempre habla de uno que toca a todos. Siempre he dicho, el suicidio es pedagógico, es democrático, es proyectivo, es vinculante. Nos acusa el deterioro familiar, nos acusa el deterioro social. Ya sabemos, ya vivimos inmersos, la semana de prevención vivimos inmersos en cifras. Y es bueno tener una infografía, es bueno tener datos, porque son impactantes. Recuerdo que una persona que me entrevistó, si no mal recuerdo, la señora Fernanda Familiar, me decía, Carlos, estoy alarmada en ver los datos que me estás dando. Es decir, en verdad esto es muy, muy fuerte. O sea, algo tenemos que estar haciendo. Ya el jueves 10 se presenta este plan. Como insisto, necesitamos que este plan, que esta estrategia nacional de prevención del suicidio se transforme en una ley. Para eso estamos en FETACOM, para sumar. Y siempre le decimos a la gente, ¿qué hacemos? Sumar. Sumar desde nuestra experiencia. Platicaba con una figura pública y me decía, ¿10 años tienen? Sí. Digo, sé que es poco. No.
O sea, para el tema que manejan, para la temática, para la realidad que viven, es un tema que casi siempre la gente o no quiere ver, o no quiere escuchar, o quiere silenciar. Y ese tipo de personas y ese tipo de situaciones nos invitan, ¿no?, a seguir adelante. Y como siempre decimos, y siempre les reitero, nadie es suicida. Siempre que alguien llegue y me dice, es que yo soy una persona, soy un suicida. A ver, espera. Nadie es suicida, sino una persona en crisis suicida. Nosotros atendemos la crisis, que ha tenido ideas de muerte, ha hecho que a veces atenta contra su vida, que hace actos contra su vida, que lamentablemente se suicida. El acto suicida es emergente, no es un fenómeno aislado, no es algo que surja así, aunque hay registros de suicidios impulsivos, pero generalmente la persona que piensa suicidarse necesita tiempo para elaborar esta conducta. Es un proceso no lineal, al contrario, es una espiral de deterioro, pero aquí es al revés de lo que conocen mi logo, lo pueden visualizar. El acto suicida es de afuera hacia adentro, que va impactando tanto que se va haciendo angosto, de ahí la visión de túnel, hasta que la persona no puede más, colapsa y muere. Aquí es al revés, por eso es este espiral de ir abriendo oportunidades, relaciones, situaciones, hasta que la gente se dé cuenta de que ya no hay retroceso, sino un avance. Y que en vez de madurar al revés hacia el punto su idea de morir, va madurando su idea de vivir, su existencia, su fenómeno de darle vida. Vamos a pasar al confinamiento, es decir, nos obligaron. El mundo, como las grandes cosas, a veces lo inesperado nos genera un crecimiento y a veces un deterioro. Y el confinamiento es una situación imprevista, repentina e impuesta, ¿no?, donde puede imperar el miedo, la soledad, el aburrimiento o la desesperanza. Eso es lo que nos genera. Es decir, ¿qué nos genera el confinamiento? Entre otras cosas, miedo, soledad, aburrimiento y este punto, desesperanza. Jürgen Moltmann, un autor, un teólogo, habla sobre la esperanza, y el hablar de la esperanza, no hablamos de una esperanza de hospital en donde esperamos de manera pasiva a que nos den un resultado positivo o negativo y que de ahí se defina la utopía de vivir bien, del bienestar. No, esta desesperanza es frustrante, castrante, sin necesidad de preguntarnos, sin necesidad de cuestionarnos. Cuando este tipo de desesperanza llega, no hay otro elemento que trabajar más que elementos negativos. Esto nunca se va a solucionar, nunca conseguiré, después de esta pandemia no sé qué hacer, todo se me vino abajo, me corrieron del trabajo. Esta desesperanza no hay un motivo por el cual el día que nos digan que estamos en semáforo verde, salir a la calle. Esa persona que le llaman síndrome de la cabaña, algunos le llaman así, esta desesperanza es quedarme en casa, porque ahora tiene más sentido el sinsentido de quedarme aquí, porque ya no le hallo sentido allá afuera. Cuando estemos pasando por esa desesperanza, por favor, yo les diría, atiéndanse, acérquense, vean nosotros tenemos un plan de seguridad suicidológica en donde buscamos elementos de contención, donde buscamos personas que, ¿no?, de alguna manera pueden entenderte y atenderte y apoyarte. Y por supuesto, dentro de eso hay personas profesionales que este valor de generar utopía, esperanza, escenarios diferentes, pues lo debes de trabajar. Entonces, esto es algo importante. Nunca seré feliz, nunca va a ser igual que antes. Bueno, ese tipo de desesperanza es la que preocupa, pero en este momento nos debe ocupar. En este tiempo de COVID, en este año de COVID, yo diría más que tiempo, en este año de COVID, hemos estado preocupados por tres cosas importantes.
la evolución de la propagación del virus. Hemos aprendido a lavarnos las manos, hemos aprendido a distanciarnos, hemos aprendido a extrañar de manera diferente, a desear de manera diferente, pero bueno, la propagación del virus nos preocupa y vimos al principio cómo propagaban de Wuhan, ¿verdad?, hasta todo el mundo, de cómo fue impactando este virus, pero que también ha tenido un colapso en la repercusión económica. Y tercero, bueno, primero es la evolución de la propagación del virus, la repercusión económica, que eso es inevitable, pensar en ello, y que estas dos generaron una repercusión en la salud física y mental. Es en esta en donde nosotros vamos a enfocar. Y como les dije y les digo, no hay salud integral si se carece de salud mental. Y esta salud mental implica emociones, sensaciones, un proyecto de vida, de bienestar, de estar bien. Muchos colegios de psicólogos del mundo, nosotros nos acercamos, yo no he tenido la referencia del Colegio de Psicólogos de México, tomé algunos datos sobre aproximaciones de cómo van las estadísticas sobre el impacto de la pandemia a estos niveles de emocionalidad. Y la población sometida a cuarentena, sus afectaciones emocionales pueden llegar a fin de año a un 73% con bajo estado de ánimo. Imagínense el impacto. 73% de la población que esté, ¿no?, bajo o sometida a cuarentena, es decir, el mundo, puede impactarse a nivel 73% con un bajo estado de ánimo. Y la mitad, el 57% o más de la mitad, con irritabilidad. Entonces, por eso yo le digo, a ver, vamos a calmarnos. Ya hablaba con una persona que quiero mucho, una gran amiga, hace unos momentos, sí, decía, no sé si sea la pandemia lo que está generando que la gente esté así, ¿no? O sea, yo estoy bajoneado de ánimo y hago que los demás, ¿no? Y aparte de condiciones preexistentes de depresión o de tristeza o de narcisismo, pero si estoy irritado, imagínate las condiciones de sometimiento de la cuarentena, pues se han agudizado, se han acrecentado. Entonces por allá vamos, o sea, ¿qué nos viene? Porque durante la pandemia tenemos que estar conscientes de algo, de un proceso adaptativo, que si no lo tenemos, que si no lo hemos trabajado, deberíamos de, ya tenemos 7 meses, ya vamos para 8 meses, a lo menos aquí en México. Nueva situación de aislamiento. No es lo mismo que uno se repliegue, los que hemos tenido la oportunidad de irnos a cierto tipo de retiros, de aislamiento, de retiros de silencio durante un tiempo, y dices, bueno, yo me aíslo por cuestión de un proyecto personal, pero cuando una situación de aislamiento es nueva y nos genera sorpresa y aparte no voluntario, pues genera ansiedad, irritabilidad, tristeza, miedo, culpa, insomnio, falta de concentración. Entonces, si tú has presentado esto, imagínate lo que va a pasar después, cuando el impacto, es decir, cuánta gente murió en realidad. Nosotros creo, ¿verdad? No sé muy bien, bueno, sí sé muy bien. Es decir, teníamos un número estimado en el peor de los escenarios, ya lo rebasamos en muertos. Ya no ha habido contagios. Bueno, la gente no ha salido, entonces esto es bueno. Ya no ha habido asaltos, secuestros, bueno, esto también tiene una lógica. Pero esto no quiere decir que esta nueva normalidad no vaya a degenerar ese tipo de situaciones. Otra cosa que de la pandemia se ha producido, la falta de vínculo y la sensación de falta de libertad puede producir una sensación de inestabilidad y miedo al futuro. Esto, tomando en consideración que en México la segunda causa de muerte en jóvenes es el suicidio, en donde el futuro no lo tienen claro de problema preexistente, es decir, de qué hago con mi vida, ahora imagínense después de esta pandemia, ¿no? Este miedo al futuro. En algunos casos, y esto es claro, no obstante, se ha producido un refuerzo en los vínculos sociales. Yo he aparecido mucho más en redes, yo he estado atendiendo a personas por videollamada, hemos estado combinando con familias lejanas, es decir, también se han generado vínculos sociales, ¿no? Familiares, ¿no? Incrementamos las llamadas telefónicas o las videollamadas, aquí estamos, ¿no? Y no lo vamos a dejar de hacer, esto vino para quedarse, entonces, pero también se han producido más conflictos entre parejas, es decir, cuando uno al final del camino dice, bueno, el no saber convivir conmigo mismo, a veces nos cuesta trabajo mucho convivir con nosotros mismos. Entonces, el convivir con otro,
Por eso digo que estos datos de colegios de psicólogos de España, de México, coinciden, ¿no? Y un dato, estos psicólogos, por ejemplo, me sorprendió que los psicólogos de Madrid, el Colegio de Psicólogos de Madrid, atendió más de 700 llamadas en su primer día de funcionamiento. Y algo que me preguntaban a mí en las entrevistas era, oye, y el número, ¿no? Esta insistencia en qué número, no sabemos, si 20, 25, no sé con exactitud cuánto va a ser el grado, pero sí hemos recibido el 100% más de lo que recibíamos antes de marzo. Y se ha agudizado en los meses de junio y julio. ¿Cómo va a estar? Octubre, noviembre, diciembre, habrá que verlo y habrá que contenerlo y habrá que estar listos. Un dato interesante ahora de otro país, de otros psicólogos del King's College de Londres, en un reciente estudio afirmaban que la cuarentena puede producir estrés postraumático, esto lo sabemos, hemos estado viendo, pero bueno, no es lo mismo que lo generen como conducta directa a la pandemia, que la asocien como confusión, ansiedad, frustración, y que a veces, insisto, hay problemas preexistentes que se vienen a agudizar con la pandemia. Es decir, ya estábamos confundidos, a veces nos pasa, ¿qué día es hoy? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó? Digo, estas fechas que acabamos de pasar, estos días, bueno, todos los días son patrios, pero me refiero al festejo, pues nos ayudaron pues a entender un poco la semana, a equilibrarla, a saber dónde estábamos parados, aparte de nuestro calendario personal, pero confusión, ansiedad, estrés, irritabilidad, insomnio, ira, agotamiento emocional. Y ellos afirman que incluso después de 3 años se han reportado diagnósticos de estrés postraumático y abuso de sustancias relacionados con las experiencias de confinamiento y pandemia, del confinamiento. O sea, es decir, nos pueden decir y nos van a decir, y yo espero que pronto rogamos por eso que nos digan adelante. Pero el arranque 2021, 2022, 2023, cuando yo oí a un subsecretario de salud decir que esto vamos a ver sus efectos a 2023 y es un dato que ya nunca volvió a mencionar, porque la gente piensa que como está viviendo estos 7 meses, va a vivir los siguientes 3 años. No de la misma manera. Eso depende también del autocuidado y de un plan de seguridad personal. Pero sí es importante visualizar que el agotamiento emocional, insomnio, es decir, el diagnóstico de estrés postraumático tiene una repercusión inclusive 3 años después de la experiencia de confinamiento. Esto es importante. Imagínense en las primeras instancias de la salida del confinamiento. Hay que estar listos y preparados. Y me atrevo a decir que en FETACUM y en Instituto ECA queremos saber y queremos pensar que lo estamos. Entonces, pero no todo, como dijo aquella, ¿no? ¿Quién dice que todo está perdido? Hoy vengo a traer 3 puntos. Aspectos que pueden influir en la resolución saludable de esta pandemia. 3 puntos. El primero, un buen trabajo emocional. Que te hayas preocupado, y yo siempre digo, si sales igual que como entraste a esta pandemia, en verdad no hiciste nada por ti ni para ti desde ti. Entonces, trabájalo. Un buen trabajo emocional de salud de la persona ayuda. Porque toda patología psicológica o psiquiátrica puede dificultar una buena resolución de la crisis. Un problema preexistente que no lo trabajaste aquí, cuando se acabe el confinamiento, se puede agudizar. Eso parece lógico, pero es algo que hay que estar pendientes de tu salud emocional, de tu salud mental. Segundo, la posibilidad de expresar nuestro malestar. Esto es algo que a la gente le digo, ¿estás molesta? Dilo. ¿Estás ansiosa? Dímelo. No, pero uno lo dice. Si tienes temores, si tienes miedos, si vives una soledad afectiva que dificulte la comunicación, esta puede ser una barrera para resolver de forma sana esta cuarentena. O sea, si no eres capaz, en pocas palabras, de aventurarte a un acompañamiento, a una psicoterapia, vamos a platicar. O sea, si sientes que el mundo te debe porque tú puedes solo, amigo, amiga, estás en un grave error. Tú solo no puedes. ¿No? Había unas frases ahí en el ambiente, tú solo no puedes, juntos podremos, pum, ¿no? La frase del equipo. Entonces, juntos vamos a poder. Esto de yo puedo sola, yo puedo solo, en verdad no refleja nada más que tu debilidad, ¿no? Y tu incapacidad para relacionarte con los demás. Y tercero, la presencia de un interlocutor, ya sea familiar, amigo, vecino, profesional, quien pueda
escucharte y que tú te sientas escuchado, que posibilite un acercamiento, un encuentro, eso sana la ansiedad, sana los miedos. El poder decir tengo miedo, que a veces nos cuesta trabajo. Incluso, ¿no? A veces algunas culturas, y nosotros no estamos exentos de eso, que nos dijeron que nosotros, en particular, decíamos que no podíamos tener miedo. Y no es que sí lo teníamos, pero no podíamos manifestarlo. Es decir, es tan sano manifestar miedo. Sentir miedo genera eventos, evidentemente una química cerebral, eventos de confrontación emocional, nos plantea ante una perspectiva. Entonces, vamos a identificar nuestros miedos e identificar qué nos está generando esta ansiedad. Y eso, créanme que yo creo que estos tres elementos pueden influir de manera saludable a que pase esta cuarentena y tener un mejor funcionamiento. Es decir, haber hecho un trabajo, si no lo has hecho, estás a tiempo de un buen trabajo emocional. Expresar tu malestar y tener una relación afectiva y efectiva que sea nueva o novedosa, pero que te genere una acogida, que te genere bienestar. Y ya saben que nosotros en FTACUM tenemos nuestro método o utilizamos el método acompañado, ¿no?, de compasión. Creo que nos ha funcionado. Y en personas en crisis suicida ha funcionado mucho mejor. Y vamos aterrizando. Pandemia entonces y suicidio. Les voy a leer algunos casos y considero que están un poquito fuertes, pero son lo que sale en medios, que son datos que, bueno, están ahí, que fueron registrados en revistas de prestigio a nivel emocional, en diarios serios, en medios que no son fake news, ¿verdad? Algunos casos sobre suicidio durante la pandemia, algunos. Y yo leo lo que esta revista aporta. Son historias de vida recogidas en la prensa digital. Ustedes saben que nosotros hacemos mucho la narrativa suicidológica. Emily Owen, de 19 años, padecía autismo, murió en el hospital tras un intento de suicidio en su casa. La familia afirma que Emily fue incapaz de gestionar el hecho de estar encerrada en casa. Esto ocurrió en Londres el 18 de marzo del 2020. Está recogido el dato del suicidio de un hombre en Corea del Sur durante esta pandemia. El médico de State Reims, Bernard González, se suicidó a los 60 años tras estar infectado de COVID-19. Dejó una carta explicando su acción. El político alemán Thomas Schäfer, ministro de Finanzas del estado de Hesse, se ha suicidado preocupado por el coronavirus, dicen sus familiares. Un joven de 20 años, contagiado de COVID, falleció después de un intento de suicidio aquí en México. Suicidio de una enfermera en Monza, Italia, que creo que fue lo que más a veces escuchamos, contagiada de COVID-19, ya tenía 34 años. Se encontraba en cuarentena con síntomas y, aparte, aunado a otro suicidio que también por las mismas características en Venecia. El suicidio suicidio de la doctora Lorna Breen, una doctora de la sala de emergencias de la ciudad de Nueva York, que se recuperó de COVID-19, también ha puesto de manifiesto los riesgos que enfrentan los trabajadores de salud para su salud emocional y psicológica. Nosotros tuvimos nuestra conferencia de prensa el miércoles, el día 9 de septiembre, y mi compañera y amiga, Cris, ella hablaba de la experiencia que ha vivido. Ella trabaja en uno de los hospitales con mayor afluencia en este sentido, en el INER, y decía, es difícil ver el impacto, tanto físico, pero el emocional que genera, no nada más en el enfermo de COVID o en el contagiado de COVID, sino en las circunstancias. Y yo como esta parte de la tanatología social que he desarrollado, es decir, no, aparte, el no despedirse, el no ritualizar la despedida a esta persona que fallece por COVID, genera en la persona del doliente, genera una situación de frustración, de enojo, aunado, ¿no?, a todo lo que le ha generado el encierro. Entonces, de antemano les digo a todos aquellos profesionales de salud, en verdad, gracias, ¿no? No hay evento, no hay situación que me llegó un WhatsApp hace
que serían el domingo pasado, en donde algunos decían, ya estamos hartos, ya estamos cansados, poco valorados, poco apoyados, poco esto, poco el otro. Y decía, sí, o sea, nosotros como activistas, como yo como suicidólogo, estamos tratando de entender, atender y confrontar esta situación lo más posible. Pero esta gente que está en primera línea, estas personas y sus familias, que saben que esto no ha terminado y que están desarrollando todos estos síntomas, hay que atenderles. Pero eso sí les digo, a todos mis amigos médicos, a todas las personas que conozco, trabajé muchos años en escuelas de enfermeras y he capacitado a nivel profesional acompañamiento teratológico, suicidológico a personas del sector salud. Y siempre les digo, levanta la mano. No por estar trabajando en esto te sabes todas las respuestas. ¿No? Pule un poquito, se vale pedir ayuda, se vale hablar, y muchos lo han hecho, y cosa de lo cual me siento agradecido por la confianza. Pero es posible que en algunos casos hubiera una psicopatología que dificultara asumir la situación de la cuarentena, pero eso es algo preexistente en las personas que están en situación de COVID. Pandemia y suicidio, entonces vamos aterrizando. La conducta suicida, como hemos dicho antes, es una vivencia compleja, multidimensional y multicausal. No podemos, pues, centrarlo todo en un solo estresor, o sea, esta vivencia de la pandemia, sino que hay que admitir que la conducta suicida es multifactorial, tiene diferentes rostros, diferentes caras, la biológica, la social, la psicológica, situacional, vivencia de estrés o estas experiencias estresantes. Sería un reduccionismo si declaramos que una persona se ha suicidado por el coronavirus. Sería hasta, pues yo diría que no sería muy profesional quien afirma esto. Eso sí, podemos afirmar que toda vivencia estresante y la situación de cuarentena o la infección del coronavirus puede ser, fíjense bien, puede ser un factor coadyuvante que nos lleve a un suicidio consumado. Es falso, pues, afirmar que tal persona se ha suicidado por la infección del coronavirus. Es mejor afirmar que tal persona, con una situación personal, social o psicológica especial, más la vivencia de la pandemia, ha optado por el suicidio. Lo que ocurre es que se confunde el factor precipitante o coadyuvante con el factor causal directo. Debemos recordar que la vivencia suicida generalmente es un proceso que puede durar días, meses e incluso años, excepto, como les decía, en estos casos muy registrados y contados de suicidios impulsivos. Y que además, como hemos dicho antes, es multicausal. Es por lo que no podemos decir que esta pandemia, que este COVID-19 es la causa de suicidios. A lo sumo podemos afirmar que la pandemia puede contribuir de forma leve, según algunos estudios, no determinar el posible aumento de conductas suicidas. Incluso autores llegan a afirmar todo lo contrario. Algunos dicen que tras una gran adversidad se puede constatar una disminución de casos de suicidio. Esto le llaman efecto unión, es decir, nos replegamos, nos unimos y hemos fortalecido. ¿Sí? Como verán, estos dos ejemplos y estas situaciones nos ayudan a entender este factor. Es lo que comprobó, ¿no? Se comprobó esto después de esta catástrofe de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Es decir, la gente, este efecto unión. Hay un autor que se llama Kuhnel. Los efectos sobre salud mental de la pandemia por COVID podrían ser profundos. Es posible que la tasa de suicidios aumente, pero es posible evitarlos. Claro que sí, digo, nosotros estamos convencidos de ellos. Los grupos de expertos afirman que las conductas suicidas pueden aumentar durante la cuarentena, durante la pandemia. Sí, ya pasamos la cuarentena, obviamente, pero es como ponerle título a la acción. Pero sobre todo en esta pandemia vamos a entender una confluencia de emociones, de situaciones que va a generar o detonar los siguientes escenarios. Se van a agravar las patologías de salud mental por la cuarentena. El estigma de las personas infectadas. Lo vimos al principio, cómo insultaban
y violentaban a la gente que pensaban que estaban infectadas. Y ahora, si estás infectado, que esperes 15 días, que ya estás listo, la gente no confía. Los más vulnerables son el personal de salud y los que sufren la infección. Otro factor, el desempleo y los factores económicos que los vamos a empezar a ver y algunos ya lo están padeciendo. La violencia de género, un factor más. El consumo de alcohol, de drogas, pueden aumentar durante y después de la cuarentena. A modo de conclusión, amigos y amigas, es posible que el suicidio se convierta en una preocupación más apremiante a medida de que esto siga extendiéndose y tenga efectos a largo plazo. Entre más se extienda, vamos a ver problemas a más largo plazo. La población en general, la economía y los grupos vulnerables, que ya hemos mencionado en otro momento. Pero debemos insistir que está posible el aumento de conductas suicidas en esta nueva anormalidad. No será exponencial ni la pandemia es determinante en la aparición de este incremento, sino un factor más en la multicausalidad de la vivencia suicida. Esto para los que tenían como dudas, ¿no? Decir, ya creo que queda muy claro en esta exposición el hecho de estar atentos a un buen trabajo, a trabajar nuestra salud mental y emocional. Segundo, expresar sensaciones, emociones, sentimientos, expresarlo. Si estoy molesto, estoy estresado, buscar ayuda. Si sientes que no confías en tu entorno para expresarlo, busca ayuda profesional, alguien que te acompañe, que te genere también este asunto de confort emocional. Y tercero, que estés consciente de que estos trabajos, de que este proceso va a terminar. No vamos a estar siempre así. Y vamos a poder decir lo peor ha pasado, pero es importante que estés consciente cómo quieres terminar esta pandemia. Porque de lo contrario, la siguiente pandemia, la siguiente efecto que vamos a vivir puede, si no lo trabajo, ser lamentable. Entonces, vamos a blindarnos, vamos a buscar situaciones de visualizarnos de manera distinta, vamos a buscar espacios dentro de la virtualidad, espacios de mejora, situaciones significativas, control de emociones, vamos a expresarnos, vamos a aprender a convivir de manera diferente y mejor. Yo creo que esta es la invitación. Y las personas en crisis suicida siempre les decimos, en FETACUM y el Instituto ECAC tienen las puertas abiertas para sentirse acompañados, escuchados y también, ¿por qué no formarse para entender su fenómeno y poderlo comunicar a sus seres queridos? Pues muchas gracias por acompañarnos en este viernes. Nos vemos dentro de 8 días. Vamos a hablar sobre algunos aspectos importantes, la relación entre suicidología y tanatología y situaciones de límite, porque las dos son especialidades que nos invitan a la comprensión del ser y de cómo nos conocemos a nosotros mismos. Pues muchísimas gracias, nos vemos dentro de 8 días. Perdón, y si no se han inscrito a los diplomados, por favor, pidan informes. Ya saben que acabándolos en vivo pueden comentar. Carlos, me das informes y con todo gusto, ¿no? Gente muy profesional que está trabajando para desarrollar y darles lo mejor en maestros, en profesores, en contenidos. En verdad que nos estamos puliendo cada generación de diplomados muchísimo mejor, si es que existe eso, ¿no? Es mejor y punto, ¿verdad? Pues muchas gracias, buenas noches, estamos viéndonos, cualquier cosa estamos para servirles, no se pierdan nuestras publicaciones, visiten nuestro sitio web, visiten el canal de YouTube, Carlos Valencia Suicidólogo, hay muchos temas de su interés, las páginas de prevención y posvención del suicidio, Carlos Valencia Suicidólogo. Un abrazo a todas las asociaciones con las cuales fraternizamos en esta semana. Vamos a seguir trabajando y construyendo. Un saludo a todas las personas que están comprometidas con la asociación y a todas aquellas asociaciones que están empezando, que están visualizando modelos, que están dedicándose, que háganlo de manera profesional, afectiva y efectiva. Esa es mi invitación. Sabemos que nos han dicho, ¿verdad? Han surgido nuevos grupos, nuevos movimientos, nuevas instituciones. Qué bueno. Eso es ahora o nunca el hecho de poder sumar y no restar. Muchísimas gracias, buenas noches y un abrazo. Que Dios les bendiga y nos bendiga. Gracias.